De la mañana, ya sabes que estás escuchando Torrevieja Radio con buen pie y hoy es jueves. Eso significa que a esta hora nos gusta hablar de algo pues a lo que todos estamos abocados, que es el envejecimiento, pero lo vamos a hacer con mucho arte. Abrimos el arte de envejecer con nuestro doctor favorito y amigo ya de esta casa, el doctor Salvador Russo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Muy buenos doctor. días. Bienvenido un jueves Bien más. hallado. Gracias. La verdad que le echábamos de menos, ¿verdad? Sí, Porque sí. hemos dicho la una en punto con lo puntual que es el doctor siempre, bueno, era y un Bueno, minuto nada y más. también ¿eh? que nosotros vamos siempre un poquito con retraso en la hora, así que tampoco ha venido mal, No. estamos muy a gusto aquí con él. Y veníamos hablando estas pasadas semanas de esos tips, de esos trucos que nos hacen envejecer pues de mejor forma. Nos habíamos metido en el ejercicio físico y en el llamado ayuno intermitente. Lo que pasa que me acabo de enterar, y se lo va a explicar el doctor, que hasta el ejercicio físico demasiadas veces o en exceso también es malo, ¿no es así? Bueno, hoy, en ese sentido, quiero decir, cualquier técnica vinculada con la salud, normalmente o tienes que tener un buen conocimiento de cómo hacer las cosas o estar en manos de alguien que te dirija, que es lo Claro. correcto. Lo ideal, claro. Y todo en la vida, lo sabemos, siempre la gente dice que bebes un vaso de agua, te quita la sed, te bebes 15 litros de agua y te puedes morir. Y te mueres, puedes morir claro. directamente. En exceso, cualquier medicación, cualquier acción que se haga es mala. Entonces, ese es un tema que era clave. Hemos hablado de la comida, de la dieta o del ayuno. Entonces, hemos hablado del ejercicio. Hoy vamos a hablar de algunas otras cosas como es la sauna o las radiaciones o la radiación del sol. Es decir, todo esto es conocido como estímulos horméticos. Un estímulo hormético es aquel estímulo que hace entrar en alerta al cuerpo. O sea, te espabila y el cuerpo en un momento determinado percibe que se puede morir si ese estímulo continúa. Es decir, tú dejas de comer, al principio notas hambre, pero llega un momento, a los 2 días o a los 3 días, dependiendo de la persona, se entra en cetosis. O sea, el organismo cambia su forma de sacar la energía. Porque, como no le estás dando lo que él está acostumbrado a comer, que es la glucosa o los alimentos ricos en almidones, en hidratos de carbono, entonces tira de las reservas, tira de la grasa y cambia el metabolismo. Y el metabolismo, en lugar de ser un metabolismo glucídico, dependiente de la glucosa, es un mecanismo que depende de las grasas. Entonces, por eso, cuando una persona quiere adelgazar y quiere quitarse la grasa que tiene en exceso, el mecanismo es perfecto, porque el ayuno, sin que tú le des ninguna pastilla ni nada, el cuerpo entiende que no le estás dando el alimento que él tenía costumbre de consumir y cambia el metabolismo sin que tú le digas nada. Y empieza a quemar grasa. Claro. Y empieza a quemar grasa con un metabolismo que es lo que se llama la dieta cetogénica, porque se producen radicales cetónicos como sustrato de ese metabolismo de la grasa. Bueno, entonces, claro, ¿qué ocurre si uno sigue en ayuno en lugar de 2 días, 15 días? A lo mejor no le pasa nada, pero Mejor no probarlo, y si ¿no? sigue 20 y si sigue un mes, pues Claro. puede ser que llegue un momento que te mueras. Quiero decir, eso es un estímulo hormético, es un estímulo que te pone en alerta, que hace que el mecanismo, o sea, que el cuerpo cambie determinadas cosas que estaba haciendo de una forma por otra, que entre en autofagia, que empiece a eliminar las partes del cuerpo que estaban funcionando mal, precisamente para sacar energía, porque quiere sacarla de cualquier sitio. Claro. Todo eso tiene un límite. Entonces, estos son lo que quiero comentar hoy, los estímulos horméticos. Es decir, todo esto está muy bien y además hace un envejecimiento más saludable, te ayuda a vivir mejor, pero tienes que saber en qué dosis y cómo lo utilizas. Claro, Es es decir, muy importante eso. Por ejemplo, empezando con la dieta. Vamos a ver eso. Si uno hace
un ayuno profundo. Yo recomiendo, hay un investigador que se llama Ernesto Prieto Gratacós. Lo pueden encontrar en internet, ponen el nombre y sale un montón de vídeos de él. Y tiene 8 o 10 libros científicos escritos sobre determinadas cosas, medicina ortomolecular, tratamientos del cáncer metabólico, o sea, con dieta. No quiere decir tratarlo exclusivamente, sino en un paciente que está siendo sometido a, bueno, como tiene un montón de cosas. Y una de ellas es lo que él conoce como el ayuno profundo, que es esto de lo que estamos hablando. Quiero decir que si alguien quiere conocer más, este es un buen sitio. Claro, y un buen autor, claro. Y se puede conseguir un libro de él, de 400 páginas o más. Acabo de buscarlo y lo he encontrado ya. Lo encuentras seguro. Y si tú entras y por 2 o 3 euros te puedes descargar los libros, en este caso concreto, El ayuno profundo. Bueno, esto ahí se explica con todos los detalles científicos, con la bibliografía, con todo lo que hay que hacer. Bueno, ¿qué ocurre? Al segundo o tercer día se entra en cetosis y entonces cambiamos el metabolismo. No es un metabolismo glucídico, pero sí es un metabolismo que utiliza las grasas. ¿Y qué pasa si seguimos un día o 2 días más? Bueno, a partir del segundo día, el intestino se para. Como no le estás dando alimento, deja de trabajar. ¿Qué ocurre si se para? Pues que las heces que quedan en el intestino grueso se quedan con un estreñimiento que si vuelves a comer de golpe, cuando haces un ayuno de estar 3 días sin comer, con agua nada más, no puedes volver a comer de golpe. Así de golpe no se puede hacer. Primero tienes que limpiar el intestino, tienes que ponerte un enema, limpiar esas heces que están ahí, activar el movimiento peristáltico del intestino para que eso se elimine. Por tanto, pones en funcionamiento lo que has parado, que es la digestión, porque estabas sin comer. Y luego, ¿cómo vuelves a comer? Pues si después de hacer un ayuno, qué bien, ahora me voy a comer, fatal, puedes sentarte... No te puedes pegar un atracón, vamos. No, tienes que ir en el primer día a hacer lo que se conoce como la realimentación, el refeeding, pone en inglés, refeeding. ¿Cómo haces ese refeeding? ¿Vuelves a comer otra vez? Pues tienes que hacerlo, primero, con alimentos líquidos y calientes. Vale. No con alimentos sólidos y fríos. No te puedes comer un helado porque estamos en verano. Claro, líquidos y calientes. Líquidos y calientes y en segundo lugar, muy ricos en nutrientes. O sea, te haces un caldo de pollo, de gallina, con huesos, con tuétano, con lo que sea. Y el caldo de esto te lo tienes que ir tomando en las primeras 8 o 9 horas, pues una tacita, por ejemplo, cada hora. Una taza cada hora. Y dejar que eso empiece a funcionar. Y ya cuando han pasado las 4, 5, 6 primeras horas, puedes empezar a comer alimentos sólidos. Blandos, semisólidos. Al día siguiente es cuando empiezas a comer normalmente. Esto es muy importante por si alguien quiere hacer un ayuno de estos, o bien consulta con un profesional que tenga experiencia, o la alternativa, por lo menos consulta con el libro de este autor, que explica bastante en detalle cómo tiene que hacerlo. Aunque eso tiene muchos matices, no es lo mismo que haga un ayuno profundo, un ayuno de 3 días sin comer, una persona que está obesa, que tiene diabetes, que no ha hecho ejercicio, que tiene tal, que un preadolescente de 14 años que está delgadito. O sea, lógicamente. No pueden hacerlo. Cada historia tiene que saber quién lo puede hacer, cómo lo puede hacer. Incluso, en el ejemplo que ponía antes, el diabético obeso con tal, le va a venir bien. Y al preadolescente que está muy delgadito, pues le puede hacer daño. Le puede venir bastante mal, claro. Bueno, entonces, eso es lo que me refiero, que son estímulos horméticos que, siendo puestos en las manos adecuadas o guiados por alguien que lo entienda o haciéndolo bien, tienen un poder increíble, no solamente como
prevención del envejecimiento, sino saludable. Una persona con 35 o 40 años que no tiene ninguna enfermedad, que está muy bien, que no está entrando en un periodo de envejecimiento, le puede venir fantástico. No hace falta ser muy mayor para hacer este tipo de cosas. Bueno, eso es lo primero. Y decir que en exceso es malo. Esa es la primera idea. Segundo estímulo hormético que hablábamos, el ejercicio, que ya hemos hablado en varias ocasiones. Bueno, el ejercicio, si es muy suave, si es darte un paseíto, no vale para nada. Claro. No es ningún estímulo hormético. Te sienta bien, pero no... Te sienta Claro, bien, es pero no, saludable, te- pero no es el Claro. fin que queremos de Correcto. sí. Eso es. Yo ya lo decía, tiene que ser ejercicio hasta el agotamiento, cuando ya los brazos o las piernas no pueden más, Claro. cuando la última flexión no la puedes hacer, la tienes que hacer aunque te caigas, hasta ese... Eso, doctor, me pasó a mí el otro día con una sandía con una mano. ¿Se te Me cayó? reventada. ¿Se te cayó? No se me cayó, pero la tuve ahí con un montón de peso y digo, madre mía. No, pues eso ¿En serio? lo haces 20 minutos, 3 veces a la semana y es perfecto. Ahora, es decir, que eso tiene su dosis. Tienes que hacerlo un periodo de tiempo no muy largo. O sea, si estás haciendo ejercicios isométricos, ejercicios de fuerza máxima, no puedes hacer 3 horas seguidas todos Claro. los días al gimnasio. Claro, te Eso quemas. tiene un efecto malo, contrario a lo que se pretende. Porque no solamente no fabricas músculo, sino que lo destruyes y llega un momento que ese mecanismo que buscabas, hormético, de hacer ese estímulo, de dejar que el cuerpo trabaje, lo que te hace es que te está consumiendo. Claro. No es lo correcto. Entonces, el ejercicio físico hay que hacerlo muy a lo bestia, muy fuerte, pero poco tiempo y pocas sesiones a la semana. Vale. No todos los días y mucho tiempo. Perfecto. Como eso lo habíamos comentado, hoy quería hablar de otra cosa que es muy importante, que aquí se utiliza menos. Hombre, quizás los primeros suecos que venían en la Torrevieja, que yo conocí hace muchos años, sí lo utilizaban y nos llamaba mucho la atención, que es la sauna. La sauna, sí, que ahora ya está muy popularizada, claro. Sí, pero tampoco es algo, porque en Finlandia y en Suecia todo el mundo, bueno, prácticamente todo el mundo, antes por lo menos tenía una sauna en casa y era además un lugar de encuentro familiar. Sí, muy social, ¿no? La familia entera se iban, venía un amigo, lo Todos, invitabas sí. acá y lo invitabas a la sauna. Es decir, ¿por qué? Primero, efectivamente, eso es un estímulo hormético, no es una sauna con un poquito de calor y un ratito, no, tienes que estar al menos 20 minutos Sí. y a 80 grados. A un buen grado, a una buena intensidad. Mínimo 80 grados. Vaya. Entonces el cuerpo entiende que se va a morir, que se va a quemar, que es demasiado sudor, demasiado calor, Sí. y entonces pone en funcionamiento estos mecanismos Ajá. donde tú haces autofagia, tú liberas las partes más usadas del cuerpo, las renuevas, eliminas toxinas celulares, o sea, Sí, no sí, es sí, que sí. y también toxinas que has ido tomando con los alimentos Claro. sin querer tomarlas. Pero bueno, pero sobre todo renuevas. Y esto, desde hace mucho tiempo se sabe que, por ejemplo, en pacientes con tensión arterial alta, la baja muchísimo y la mejora. En pacientes con insuficiencia cardíaca, con infarto, con historias, uno de los tratamientos recomendados es tomar una sauna en este sentido, porque tiene esa capacidad de regenerar Sí. el cuerpo. Pero tienes que tomarlo al menos 20 minutos y a una temperatura que crees que te vas a achicharrar. aguantas. No es a pasar ahí a charlar dentro de la... Una pregunta que le hago, cuanto más tiempo estemos, por ejemplo, ¿nos viene mejor estar una hora que media, por ejemplo, o el efecto viene a ser el mismo? No, en la sauna Sí. no mucho más de 20 minutos. No mucho más, Claro. vale, vale. Tiene que estar, o sea, no 5 minutos, Claro. pero tampoco una hora de Sí, sauna, sí. no lo aguantas. 20 minutos a 80 grados ya creo que Claro. es bastante... Claro. Bueno, y también hay que regularlo, porque yo eso no lo aconsejaría que lo hicieran de entrada si no has tomado una sauna. Claro. Primero es ver, tomar una sauna
Y si te encuentras con agobio o notas que la tensión te baja demasiado o, mareas, claro, te puedes marear, mareas, te claro. sales, Claro, claro. claro. Hay que ya hacerlo Pero poquito a poco. diríamos, lo ideal es llegar a eso, a 20 minutos, minutos. en esa temperatura alta. Que ahí es cuando efectivamente se ponen en marcha todos esos mecanismos de autofagia, todos esos mecanismos de regeneración celular, porque el cuerpo entiende que se va a morir. Claro. Cuando el cuerpo lo entiende, no tú, porque sabes que es un truco, Sí. porque me he metido aquí pero me puedo salir. Claro. Pero tus células no entienden eso, entienden que hay demasiado calor Sí. y que seguramente si te vas a quedar ahí. Que te quedas en el sitio, vamos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan todos los mecanismos que tienen a su disposición. Y uno de ellos es hacer que las células funcionen en su mejor momento. Y para eso lo que hacen es eliminar las partes celulares Claro. que no están funcionando bien. Por ejemplo, mitocondrias que están envejecidas o vacuolas que hay en el citoplasma de las células que lo que están es conteniendo desechos, Sí. los eliminan inmediatamente. Pero no porque los eliminan porque están usando una energía residual, porque tú dentro de la sauna no estás comiendo, Claro. no estás dando un alimento para que... No, lo tienen que sacar de donde, De donde sea, de donde claro. pueden, de ahí. Ujú. Entonces, la tercera historia es la sauna como estímulo hormético, también viene muy bien, es muy rejuvenecedora. En personas que padezcan enfermedades cardíacas es súper recomendable. Ah, sí, mira. Hipertensión. Sí, o alguien que haya tenido un infarto o insuficiencia cardíaca o lo que sea. Sí. Claro, ahí hay que hacerlo con mucha más prudencia. Más cuidado. Porque tienes que hacerlo viendo poquito a poco, 5 minutos primero, luego 8, luego 9, luego 10, hasta Y que... doctor, hablamos de sauna de una vez a la semana, cada 15 días al mes, diario. ¿Cómo sería lo aconsejable? Bueno, esto es muy buena pregunta. Es decir, todos estos consejos no son para hacerlos todos a la vez Claro. y todos los días, porque nos pasamos del estímulo hormético a un caos. Es decir, tú no puedes estar haciendo a la misma vez una dieta con ayuno y a la misma vez darte una sauna. No. Dos estímulos horméticos a la vez no se pueden tener. Chocan entre sí. Perfecto. O sea, no puedes estar haciendo un ejercicio hasta el agotamiento y estar haciendo ayuno, ¿no? O haces ayuno y en la semana siguiente no haces ayuno, pero lo que haces es un ejercicio físico hasta el Importante. agotamiento, y la semana siguiente no haces ejercicio físico, nada de tal, y vas a haces la sauna. saunas 3, 4 veces a la semana. Perfecto. Tampoco todos los días Claro. y más de 20 minutos. Entonces, decir que todos estos estímulos vienen bien para manejarlos, porque puede haber una persona que a lo mejor el ejercicio físico pues, le cueste mucho, no quiere hacerlo, tal, que la dieta lo vea imposible, pues voy a hacer sauna por lo menos. Claro, es Claro, claro. lo que menos te exige, digamos. Lo que menos te cueste al Claro. cuerpo hacerlo, digamos. Claro, es decir, Más cómodo. estos son instrumentos que se tienen para ayudar a todo lo demás, que indudablemente es eliminar los ultraprocesados, Por supuesto. es comer con las calorías que necesites. No existe una dieta, es decir, lo ideal son 1000 calorías, son 2000, no, las que necesites Cada uno. según la actividad que tengas. Y luego una cosa muy importante es lo que uno come, cuando comes, digo, si estás en ayuno, ¿no? Cuando comes, claro, ahora mismo hay una paradoja increíble, porque nosotros durante la historia de la humanidad hemos conocido muchas hambrunas. Entonces, una hambruna se caracteriza pues, porque no comen prácticamente nada y entonces estás desnutrido. Sí. ¿Tienes? El ejemplo de la desnutrición, de la imagen esa del niño africano, El del niño típico de Etiopía y demás. de Etiopía. Con la ¿Cómo? tripita hinchada. Claro, ¿eso y- qué es? Está muy delgado porque no ingresa calorías y no ingresa nutrientes. Claro. Y ahora, en este momento, en Occidente tenemos una paradoja, y es que tenemos desnutridos que están obesos. Uf, eso es complicado. Sí, sí, tela, ¿No? ¿eh? Es lo que hay. ¿Por Sí, qué sí, sí. desnutridos? Porque los alimentos que se consumen apenas tienen nutrientes. Claro. Son alimentos muy elaborados, muy Procesados, manipulados, muy eso procesados, es. Claro. que son muy
ricos en calorías, muy dulces, muy apetecibles, Muy enérgicos de momento. muy enérgicos, claro. muy tal, pero con cero nutrientes, porque en el momento que tú los has manipulado tanto en la industria, Claro, ha perdido. no tienes vitaminas, no tienes minerales, no tienes... Y partimos del alimento esencial, que yo creo que lo comenté un día, que es el agua. Ajá. Hoy día, A partir de ahí, directamente. claro, es decir, el agua normalmente la gente la consume o bien de botella prácticamente desmineralizada, o bien del grifo, y entonces como no sabe bien, muchas personas han puesto un depurador, Sí. una osmosis inversa. Y le Claro, estamos quitando... Claro. le quitas todo, Todo. dejas No. H2O solamente, Punto. dejas Punto. agua. Mientras que el concepto que el cuerpo quiere del agua es el agua mineralizada, Mineralizada, justamente. con los 64 oligoelementos que tiene el agua de mar, que son los mismos que nosotros deberíamos tener en el cuerpo. ¿Qué ocurre? Cuando llevamos años consumiendo agua osmotizada, con un grifito estupendo que nos han puesto, que el agua no sabe absolutamente a nada, uy, qué bien, no sabe a nada. Ese agua, primero, no nos quita la sed, o sea, por más agua que bebas siempre tienes sed. Es verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo te estás deshidratando, aunque estás bebiendo agua. Claro. Pero como no tienes, cada vez tienes menos minerales que retengan ese agua dentro, el agua según la tomes, la estás Sabe. orinando Claro. y no, No ha y hecho no, nada. y no está quedándose. ¿Qué se puede hacer y más viviendo aquí en Torrevieja? Pues muy fácil. Es decir, ¿qué contiene todos esos 64 minerales y es gratis? El agua del El mar. agua del mar. El agua del Ahí mar. está. Lo que pasa es que no te puedes ir al mar a coger un vaso y beber. Aquí hay, No. hay una preparación. Y esto nos dejó locos del primer día que lo comentó. Claro. Pero hay que recordar que cada una de estas cosas, si se las comenta el doctor Salvador Russo, es porque usted las lleva a cabo. O sea, usted coge agua de mar, que lo tiene a pie de playa, Eso es. evidentemente con un tratamiento, y cómo vamos a recordar a nuestros amigos y amigas Sí. cómo tendríamos que ingerirla. Bueno, vamos a ver. Hoy día es mucho más fácil y todo el mundo no puede vivir o no puede Al lado de la playa. bajarse Claro. a la playa Claro. y recogerla. Y se puede comprar en envases de 10 litros y la que es agua de mar, que ya está filtrada. Ajá. Si la coges, pues lo ideal aquí es que sea en un sitio donde el agua esté movida, Rocas, de quizá. roca, que esté bien limpia, y a pesar de eso, si se puede filtrarla, tener un microfiltro y para que las cosas más tal. Pero aunque la filtres, lógicamente los minerales que lleva no los vas a filtrar, no los puedes filtrar. Claro, exactamente. Entonces, eso sería agua marina pura, agua hipertónica que se llama, Sí. que tiene una concentración muy superior en un elemento nada más, que es el cloruro sódico, la sal. Ajá. Nosotros probamos agua de mar, la notamos muy salada, porque Claro. efectivamente tiene una concentración muy alta de cloruro De sódico. cloruro sódico. El resto de los minerales están isotónicos, están igual que el cuerpo. Entonces, para llevar ese agua de mar a la misma concentración del cuerpo, que es isotónico, Sí. hay que diluirla con agua de grifito. Claro. de Agua estas, normal, digamos. con agua que no, Potable. te- ¿Y que no entonces tenga cuándo nada. sería la proporción para los oyentes que estén La- escuchando por primera vez? La proporción para hacer isotónica es el 20% de agua de mar, el 80% de agua Cualquiera, de o bien grifo, embotellada o bien... de- sí. Eso sería. ¿Qué ocurre? Bueno, pues eso lo puedes tomar en determinados momentos. O sea, Claro. no puede ser el agua de consumo bueno, podría ser, Sí. pero sabe demasiado salado. Claro, Y bueno. entonces, sin embargo, por ejemplo, ese es el agua que utilizan los deportistas y que hemos visto, sobre todo en el tenis, por ejemplo, que Sí. es un deporte que en un momento Muy determinado exigente, me y se imagino. puede sudar mucho y por tanto Claro. perder a través del sudor muchos Minerales, muchas sales sí, y sí. minerales. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo reponen. Existen, bueno, en el mercado Sí. comercializado agua de mar y la puedes llevar o bien hipertónica o bien isotónica Ujú. y la tomas no en 1 litro ni en cantidades pequeñas para reponer efectivamente lo que acabas de perder. Claro. Entonces,
o bien se puede consumir en ese porcentaje de un 20%, o si quieres que sea tu agua de consumo normal, yo le recomendaría diluirla más del 20%. Más del 20% Dejarla para Claro. para tomarla y que no sepa tanto, Claro. tan salado. Y que sea todos los días, digamos, Y puedes que, consumirla, claro. y entonces, aunque no lo consumes Ujú. solo en los momentos que te has desmineralizado o que te Sí. has quedado con menos sales, la consumes todos los días en una proporción menos que lo isotónico, Claro. porque efectivamente lo isotónico sabe demasiado salado. Ujú. Sí, y además lo pueden probar, van a casa, cogen Claro. Claro. un poco de agua de mar y lo van probando en mezclas, y cuando llegan a una mezcla, digo, bueno, esto Aquí ya me lo puedo beber. se puede beber, pues Claro, esa es la claro. proporción. Claro, de hecho, cuando uno está malito así de la tripa o ha pasado mal, nos mandan, por ejemplo, suero fisiológico, ¿no? Claro. Es isotónico, es claro, suero por eso. isotónico, Y claro. también la bebida esta se me ha ido ahora, el Aquarius. El Aquarius sí que se También. toma, Y son también bebidas se nota, isotónicas. Se nota ese puntito de sal, ¿no? Claro, Porque es claro. isotónico. Es decir, eso es siempre, Claro. aquí, bueno, hace muchos años, yo he conocido cuando había cólera, aquí en Torrevieja, y Sí. que no hace tantísimos años, pero sí hubo 2 o 3 veranos que hubo brotes de Brote. cólera, no era infrecuente. Pues lo primero que te daban, sobre todo si eres un niño pequeño, es El el suero, suero ¿no? fisiológico, Suero que, fisiológico, que es claro. agua isotónica, Sí, o sea sí, que sí. es Directamente. suero isotónico. Sí. ¿Por qué? Porque si no repones eso, te deshidratas inmediatamente. Claro. Porque le estás perdiendo, ya no por el sudor, que sería en el ejercicio físico, sino con la diarrea muchísimo más. Claro. Te Y entonces hay que deshidratas. reponer. Ahí sería un problema más grave. Sí. Entonces, claro, lógicamente. primera historia, alimentarse con las calorías que necesites. Ajá. A lo mejor hay que comer mucho menos de lo que la gente come, Sí. porque no hace falta. Y sin embargo, sí tomar muchos suplementos que son realmente nutrientes. Es decir, yo creo que hay 2 o 3 elementales que los hemos comentado, que son la vitamina D, la vitamina C, Eso es. el magnesio Sí. y, por ejemplo, el omega 3. Digamos, por decir 3 o 4 Que que, son- que que son siempre necesarios. tendrían que estar. Ajá. Pero si queremos ir a más, pues podemos ir añadiendo el selenio, el zinc, determinadas cosas que nos van a hacer falta. Yo le iba a preguntar, ¿es posible que la próxima edición del Arte de Envejecer nos centremos en esto mismo, en estos suplementos? Bueno, Porque sería, hoy día el magnesio, por ejemplo, es muy popular, Sí. pero no es el único. Y parece que cuando cogemos una moda, parece que solo queremos tomar eso, No, pero... efectivamente, mira, tomando, por ejemplo, el agua de mar mezclada con el agua que consumimos, Sí. estamos metiendo todos los elementos que nos harían falta. Claro. Lo que ocurre es que en cantidades pequeñas. Ahí está. Si resulta que la persona, los elementos, por ejemplo, hay algunos que no, que son las vitaminas liposolubles, la vitamina A o la vitamina E o la vitamina D, la coenzima Q10, que no es una vitamina, pero todas estas tienen, para que se absorban, estar disueltas en aceite. Sí. Entonces, con el agua de mar no las podemos tomar, Claro. porque no es liposoluble. O sea, habrían algunas cosas que no hay más remedio que tomarse Que tomarse 3 o 4 o 5 Pues, cápsulas al ahí día. Para la está. semana que viene estaría muy bien hablar de todo ello, Sí. doctor. Bueno, pues y antes de hablamos. terminar este programa, me gustaría hacer una pregunta curiosa, que también creo que le va a parecer a usted curioso. ¿Vas a Josep. aprovechar, Gertrude, para hacer una consulta médica propia? No, no, Ah, no, vale, vale, Josep ya lo sabe. Eso lo hacemos fuera. Eso lo ¿no? hacemos fuera de micrófono. Fuera del Nos micro. ponemos serios por el terremoto, el doble Sí. terremoto de Venezuela. Una señora que estuvo 72 horas bajo los escombros, lo primero que pidió fue Coca-Cola. Una Coca-Cola. ¿Eso es por gusto propio o responde a alguna necesidad Necesitaba fisiológica? dulce. Dulce, no sé. puede ser, no lo sé. Ya. Es decir, Fue que lo primero, ha salido en los informativos, Sí, en sí, todos sí. lados, que pidió una Coca-Cola, una Porque, señora mayor. además. lógicamente, Ya. sed tendría muchísima, me imagino. Claro. Entonces, y lo que ella... Su cuerpo le pedía era una Coca-Cola. bueno, pues a lo mejor es Curioso, simplemente- ¿verdad? efectivamente no era lo más Curioso. conveniente, Claro. porque no era un alimento caliente Ya. y rico, Claro, después de diluido, o sea, sí que 72 estaba horas. diluido, pero Sí. tenía gas, tenía mucho azúcar, o sea,
no es lo que mejor le iba a sentar. Era ¿no? una preferencia más... Claro, Claro, claro. es lo que más le Y apetecía. ya está, claro. Pero en ese momento Sí. es igual que alguien que ha estado a punto de congelarse o en una Sí. situación tal. Tú no le puedes dar lo que más le apetezca. Claro, tiene que ser una cosa... ser una cosa... Y además Le- paulatinamente. Eso. Claro, le tienes que dar fundamentalmente alimentos líquidos Sí. y calientes. calientes. Y preferentemente pues, ricos en proteínas, por ejemplo, un caldo. Claro, claro. Claro. Un Bueno, caldo de pollo, de gallina, de... Pues esta de mujer huesos. nos alegramos mucho que saliera Mucho, con vida, pero sí. quería una Coca-Cola fresquita. Pues mira, yo sabes que Hombre, después de pasar por ahí le doy la Coca-Cola Hombre, claro, y una hamburguesa. y la vida también. entera. Claro, Bueno, doctor, hombre, que pasaría a lo mejor Claro. un mal rato de Claro. la 72 barriga horas, y tal, pero o bueno. sea que, Bueno, pues con esta nota, por lo menos, de humor dentro de la humor, desgracia, eso porque es. todavía siguen recuperando, le agradecemos al doctor Salvador Russo. Nos apuntamos, la semana que viene Venga. hay que apuntarse muchos nutrientes, no, Eso muchas... es. Sí, nutrientes. Sí, nutrientes que tenemos que, a algunas de ellas, no nos queda más opción que Sí. tomarlas a base de pastillas además, y Josep, cápsulas. como tú no vas a estar, que va a estar Luis López, que lo conoce, pues Luis ahí va a estar, además, Bueno, seguro que va a estar... permíteme la pullita. A Luis López este programa le viene mejor que a mí, por lo menos. Así que bueno, El yo arte le, de envejecer. yo le veo en 2 semanas, Sí. doctor, pero aquí les esperamos en el arte de envejecer dentro de una semana. Muy y bien. seguiremos con el doctor Salvador Muchas Russo. gracias, doctor. Muchas gracias por Gracias a vosotros.